Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente, compartiendo verdades del Señor, palabras del Señor, que son llaves de libertad. Son herramientas que Él nos da para ser prosperados, para avanzar, para alcanzar esa forma de vida superior, esa vida abundante que Él nos trajo. Y quiero hoy día, con la ayuda del Espíritu Santo, poder compartir esta palabra que se llama las 3 leyes del reino. ¿Cuáles son esas 3 leyes del reino? Ofrenda, primicia y diezmo. ¿Le invito a orar? Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre. Señor, tú eres el dueño de todo, eres el Rey. Y de ti proviene toda buena dádiva, todo buen regalo, todo don perfecto, todo lo bueno proviene de ti. Tus pensamientos siempre son de vida, de bienestar, de prosperidad. Yo te pido, Señor, que tu palabra pueda entrar en el corazón de mis hermanos y pueda revelar tu verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y es la verdad. Pero en el nombre de Jesús te pido que al ir compartiendo la enseñanza de tu palabra, los velos de mentira, de engaño, de oscuridad, de orgullo, todo lo que se opone al nombre de Jesucristo vaya cayendo ante tu gobierno y ante tu palabra. Señor, tu palabra es viva y eficaz y es más poderosa que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo. Y en esa parte más profunda, Señor, que entre tu verdad y tu luz. Bendito sea, Señor. Alumbra nuestras tinieblas, alumbra nuestro caminar, nuestro corazón, nuestra mente con la verdad de tu palabra. Alúmbranos, Señor. A mis hermanos que están escuchando esta enseñanza y mi propia vida, alúmbrala y tómanos de la mano, Señor, y líbranos del mal para caminar contigo en la senda de vida que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Les hablaba que íbamos a compartir hoy las 3 leyes del reino. En realidad son muchas más que estas 3 leyes que vamos a compartir hoy. Pero en esta oportunidad, de alguna manera muy breve, vamos a compartir acerca de ofrenda, primicia y diezmo. Busque por favor en su Biblia 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas en la vida que el hombre natural nunca va a poder entender. ¿Por qué? Porque el hombre natural funciona de acuerdo a las leyes naturales. El hombre natural comprende claramente la ley de la gravedad. Todo cae por su propio peso. El hombre natural entiende solamente lo que su mente alcanza a comprender. Para él 1 más 1 es 2. Él no cree que pueda volar con sus propias manos. El hombre natural se mueve por lo que sus ojos ven. El problema es que la mirada del hombre natural es limitada. ¿Por qué? Porque lo que ve y lo que comprende no es toda la verdad. Eso hace que el hombre natural viva siempre en estrechez, porque está sujeto a la temporalidad. Se mueve en lo natural, pero la verdad es que el mundo espiritual es el que gobierna sobre el mundo natural. De hecho, el apóstol Pablo nos habla en relación al evangelio del reino de Dios como una locura. Él habla y dice la locura de la predicación.
sabemos que el reino de Dios es sobrenatural. No existe ningún hecho de Dios que escape a esta regla. De hecho, si usted mira la obra de Dios, la palabra de Dios, Él dice, dad y se os dará. Nosotros decimos, guarda para que tengas. Él dice, bendice a los que te maldicen. Nosotros decimos, el que me la hace, me la paga. Todo lo que el Señor enseña en su palabra es contrario a la forma natural del hombre, a la forma de proceder del hombre. El hombre dice, yo no perdono porque no tengo por qué perdonar, no se merece el perdón. El Señor dice, perdona para que tú seas perdonado. La forma en que el Señor habla en su palabra también es algo sobrenatural, que la gente cree que es una historia, que es una fábula, que es un cuento, que es una metáfora. A lo mejor nunca abrió el mar, a lo mejor eso es una idea, algo pasó, algo raro. Pero no ven que las cosas que el Señor dice que hizo, las hizo. Si dice que un pez se tragó a una persona y la vomitó exactamente donde esa persona tenía que ir, es porque fue así. No es un cuento. Toda la palabra de Dios gobierna sobre lo natural. Y si nosotros vemos el caso de Jesús, tampoco es un caso ajeno a esta sobrenaturalidad. Porque nosotros podemos ver a Jesucristo en cosas tan irracionales como que quiere alimentar a una multitud de 5.000 hombres y bendice 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000 personas. Eso es loco. O escupe en tierra, hace un barro con saliva, se lo pone en los ojos a un ciego y el ciego recupera la vista. Otra cosa, aparecen los leprosos y el Señor les dice, vayan a bañarse para que se sanen. Pedro, no, mi maestro sí paga los impuestos del templo. Y el Señor le dice, anda a pescar, abre la boca al pescado, adentro de la boca de ese pez vas a encontrar la moneda para pagar el impuesto. ¿No le parece una locura? ¿Por qué? Porque Jesús camina sobre la temporalidad. Él se mueve en la esfera sobrenatural. ¿Qué hace que una persona pueda acceder a esta esfera? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se puede vivir así? Bueno, es transformándonos a seres espirituales a través de la obra de Cristo. O si usted ya recibió al Señor, es simple también. Moviéndose como un ser espiritual y matando su carne y su desobediencia. Dejando de ser gobernado por la naturaleza caída. Porque si el Señor te está mandando a hacer cosas y tú quieres seguir gobernando, entonces te vas a seguir manteniendo en la esfera de lo natural. Y no vas a acceder a esos lugares de la sobrenaturalidad de Dios porque le estás dando lugar a la desobediencia para que tu naturaleza caída sea la que gobierne. El hombre espiritual entiende las leyes espirituales. El hombre espiritual se mueve de acuerdo a esas leyes. Por ejemplo, sabe que una ley es honra a padre y a madre. ¿Por qué? Porque así te va a ir bien. Entonces entiende que él haciendo esta cosa va a cosechar esto otro. Sabe que es una ley. Es una ley como la gente que conduce. La gente que conduce, conozca o no conozca la ley, si la transgrede va a recibir una sanción. El hombre espiritual conoce las leyes del espíritu y se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y el reino de Dios está lleno de leyes espirituales. Si las obedeces, te va a hacer vivir bien en un plano superior de bendición, y si las desobedeces, no te va a ir tan bien. Y parte de estas leyes son ofrenda, diezmo, primicia. ¿Qué es una ofrenda? Vamos al primer punto, la ofrenda. La ofrenda es un acto de adoración. Es un don, es un presente que se entrega a Dios como una acción de rendición, de gratitud. Y esta acción va a mostrar el corazón, muestra cuál es la prioridad de la persona en su corazón.
Muestra el reconocimiento que esa persona tiene a Dios, el amor que esa persona tiene a Dios, hacia Dios. ¿O dónde está su amor? ¿Dónde está su prioridad? Y cuando hablamos de ofrenda, nosotros, ya, plata. Pero fíjate que, aunque sí incluye el aspecto monetario y abarca los recursos, la mayor ofrenda somos nosotros. Este es el ejemplo de Cristo, porque Él se entregó como una ofrenda y un sacrificio agradable a Dios. Cuando nosotros somos una ofrenda como persona, entonces todo lo demás también es una ofrenda al Señor. Es decir, los recursos, el tiempo, mis planes, mi vida, mi futuro, todo se va a alinear si yo soy ofrenda a Dios. Por favor, busque Efesios capítulo 5, verso 2. Efesios 5, 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo tanto, ¿qué es una ofrenda? La ofrenda es una entrega. El Señor se entregó. Eso lo vemos en Cristo, porque Cristo se entregó totalmente y voluntariamente al Padre para hacer la voluntad de Dios. Si nosotros nos ofrendamos con ese entendimiento, esa ofrenda en el cielo es recibida como una acción de gracia, como una gratitud de parte nuestra. Fíjese que un ejemplo de esto es el caso de la viuda. Están allí las personas de dinero. Jesús está pendiente de la ofrenda. Podría estar en ese momento dando gracias a Dios, dando gracias al Padre, no sé. Pero resulta que Jesús está pendiente de lo que está pasando. Y ve que pasa la viuda y ofrenda 2 blancas. Y eso era lo que esta mujer tenía, eso era todo lo que poseía. 2 blancas. El salario de un día es una blanca. Jesús puede ver en esta mujer la entrega. No así en el caso de las demás personas, no así en el caso del publicano, que entregaban de lo que les sobraba. ¿Quién dijo que el Señor no mira lo que le entregamos? ¿Quién dijo que da lo mismo lo que le traes al Señor? ¿De dónde sacamos esa aberración si la ofrenda es un acto de adoración a Dios? ¿Quién dijo que yo traigo lo que yo quiero? No importa que sea lo poquito, porque como es lo poquito, bueno, el Señor se agrada con lo poquito. No, el Señor se agrada cuando se le trae lo que le honra, lo que le dignifica. Ahora, cuando nosotros traemos una ofrenda con el mismo entendimiento de la viuda, entonces téngalo por seguro que usted va a mover la mano de Dios en su favor. Mira lo que dice el Salmo 20, verso 1 al verso 3. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah, piensa en esto. El Señor se reserva el derecho de aceptar o no la ofrenda que le traemos. Porque la ofrenda muestra, claro, mi acto de adoración, mi acto de amor, pero también esa ofrenda muestra el señorío. ¿En quién confío yo? Lo muestra, querida, querido. Si yo confío en mis recursos, los voy a guardar y los voy a atesorar para mí, mi tiempo, mi vida, mi trabajo.
Pero cuando yo entiendo que yo le pertenezco a Él, que Él me sustenta, entonces no es mi trabajo, es la provisión que Él me da, son los recursos que Él me da, es el tiempo que Él me da y es la vida que tengo para Él. Entonces no tengo temor de dar, porque ¿quién nos ha dicho que Dios quiere tenernos en miseria, en estrechez? Si es tan tremenda su bendición, que ni un vaso de agua que demos en su nombre, dice su palabra, que queda sin recompensa. Si el Señor tomara esta palabra literal contigo ahora, del Salmo 20, y comienza a hacer memoria de tus ofrendas, ¿cómo sales? ¿Sales en justicia o sales al debe? ¿Cómo sería la memoria? ¿Preparaste lo mejor para el Señor en tu vida? ¿Tu vida es esa ofrenda voluntaria, agradable? Vámonos a lo económico. ¿Cómo te presentaste en la última reunión de santa convocatoria al Señor? ¿Qué le ofrendaste? ¿Le ofrendaste una buena adoración? ¿Trajiste una ofrenda monetaria digna delante de Él? El Señor puede hacer memoria de tus ofrendas para mover el cielo a tu favor. ¿Por qué? Porque las ofrendas que traemos al Señor y que entregamos en el altar, tal como lo dije hace un minuto, Él se reserva el derecho de aceptarlas o no. A mí me asombra que el Señor esté atento mirando lo que nosotros traemos al altar, mirando lo que se ve y mirando lo que no se ve, mirando las dos cosas, porque de acuerdo a eso Él pesa ese holocausto que le traemos y ve si es cordero. ¿Qué significa que si la ofrenda que traigo es cordero? No entendía y no entendí. ¿Qué significa? Significa que si vienes y traes a Él tu vida y tus recursos voluntariamente para hacer su voluntad, o no lo estás haciendo. Si vienes voluntariamente para hacer su voluntad y vienes acá con esa disposición de hacer lo que Él te pide, voluntariamente, con gozo, con alegría, con adoración a su nombre, esa ofrenda es cordero. Y Él la recibe. Él la acepta. ¿No te parece como extraño que la palabra del Señor dice que no ha visto justo desamparado? Entonces, ¿por qué se daría que hay gente que nosotros vemos en la iglesia que según nosotros deberíamos ser justos y están desamparados? Como Dios dice cosas que no son verdad, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, ¿en qué parte está fallando la palabra? ¿En qué parte estamos fallando nosotros que nuestra ofrenda no es aceptada? No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿En qué parte estamos siendo injustos? Para que estemos en desamparo y para que nuestra gente pase necesidad. Dice, yo vengo voluntariamente, vengo a hacer tu voluntad. Esa es una ofrenda que está doblada al Señor. Que Dios haga memoria de tu ofrenda. Está diciendo, tu ofrenda es aceptable o no es aceptable. ¿Por qué cree usted que todavía hoy, en el año 2017, se habla de la ofrenda de Caín y de Abel? ¿Lo conoce? Esa parte de la palabra del Señor la conoce un montón de personas. Caín y Abel. Eso quedó registrado para nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo o hagamos lo mismo. Lo que hace que una ofrenda sea acepta es presentarla de acuerdo a lo que el Señor está pidiendo. Y también está ligada a cómo la presento, a cómo la preparo, a cómo la traigo. Si yo vengo a una reunión de culto donde hay una santa convocatoria de día domingo, no da lo mismo que vengas de cualquier modo.
No da lo mismo si te levantas a cualquier hora y llegas a esa reunión de santa convocatoria del Señor cuando ya pasó el tiempo de la adoración a su nombre. No da lo mismo si entras sin haber resuelto una discusión con tu esposa o tu esposo. No da lo mismo si te presentaste y ni siquiera te viniste bien arreglado y te vienes de pantalón corto. Como si tuvieras una reunión con cualquier persona. Porque presentarse con las manos vacías no tan solo es venir acá sin traer dinero al Señor. Es mucho más amplio que eso. ¿Cómo vienes tú cada reunión de santa convocatoria al Señor como ofrenda? ¿Cómo vienes tú como ofrenda? ¿Presentas algo distinto o echas a perder tu ofrenda? Porque cuando llegaste acá no te gustó la persona que predicaba y te fuiste para la casa. O porque cuando llegaste acá no te gusta la canción que cantan, entonces no la cantas. O porque cuando llegaste acá justo te encontraste con alguna persona que a ti te desagrada. ¿Echaste a perder tu ofrenda? Nosotros somos la ofrenda. Vuelvo a repetir lo que dije hace unos minutos. Si nosotros somos la ofrenda, todo tiene que estar alineado a eso. No puedo ser yo la ofrenda y presentarme acá de cualquier manera. Traer una ofrenda al Señor. Si usted lo mira en la palabra, cada vez que se presentaba una ofrenda al Señor, era para acercarse a Él. Si cuando el hombre cayó y quedó separado de Dios, luego el pueblo de Dios, usted lo puede ver, se acercaba a Dios a través de las ofrendas. Entonces, ahí hay una conexión entre el hombre y Dios. No puedes separar ese tiempo de ofrenda de acercarse al Señor y al Cordero que es Cristo. Y Dios nos mostró cuál es la ofrenda verdadera. Y la ofrenda verdadera es Cristo. Jesús fue una ofrenda agradable a Dios. Ese es el olor de Cristo. Es sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Y Dios nos vistió a nosotros de Jesucristo. Por eso no podemos presentar algo inferior, algo incompleto, algo cojo, algo mediocre. Es importante que nosotros tomemos en cuenta y veamos como algo importante el relato bíblico de la ofrenda de Caín y de Abel. Si nosotros revisamos un poquito la historia de ellos, pensemos en algunas cosas, porque es importante que veamos, por ejemplo, que ellos estaban en igualdad de condiciones. Tienen los mismos padres, crecieron en el mismo lugar. Ellos dos sabían lo que pasó en el huerto, seguramente sus padres les contaron. Sabían de la existencia de Dios. De seguro tienen que haber comentado lo que ocurrió en Edén, cómo fue que la madre fue seducida. Y seguro que también sus padres les contaron el relato de Génesis 2, cuando pecan y ellos se hacen vestidos de hojas y Jesús, el Padre, Dios tiene que matar un animal para cubrirlo con la piel del animal. El primer sacrificio lo hizo Dios para cubrir el pecado del hombre. Por lo tanto, ellos sabían que el pecado del hombre no se cubría con hojas de higuera, se cubría con piel de animal. Ellos sabían cómo se cubría el pecado. Ahora, el hecho de que Dios acepte o no acepte la ofrenda de Caín y de Abel no pasa por el oficio de cada uno. Que uno era agricultor y bueno, el otro era ganadero, entonces para acercarse a Dios hay que ser ganadero, no hay que ser agricultor. No tiene nada que ver con eso. Se trata que al Señor se le trae lo que Él pide, no lo que a mí se me ocurre que es lo mejor. Dios evalúa la calidad de lo que traemos en la ofrenda. Y el resultado de que Dios lo acepte o no lo acepte va a depender de eso. Veamos lo que dice Génesis 4, 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel
trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mira la preparación de la ofrenda de uno y de la ofrenda del otro. Ok, yo llevo una ofrenda del fruto de la tierra. Ok, llevo eso. Pero Abel no. Yo llevo lo primogénito, llevo lo primero de mis ovejas. Lo más gordito, lo más bonito. Ambos traen del fruto de su trabajo. Pero el Señor mira con favor a Abel. Es decir, lo que se inflama en fuego es la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. ¿Qué tiene que ver la fe? Porque la fe significa obediencia a una palabra. Es decir, Abel obedeció lo que Dios quería que se le presentase como ofrenda. Y Caín trajo de lo que él quería traer. Ahora, nosotros sabemos que la tierra estaba maldita por el pecado del hombre. Y lo que trajera Caín de la tierra iba a tener un grado de maldición. Y vamos a traer algo que tiene un grado de maldición delante del Señor. ¿Qué hace Caín? Se enoja. Afloran los celos y la envidia de que al otro el Señor lo mira con agrado. Ay, porque al otro hermano le va bien. Lo que pasa, pastor, es que usted no entiende, porque como usted no pasa lo que paso yo. ¿Qué nivel de arrogancia, hermano? Hablamos tan ligeramente de las cosas. Porque hay montones de personas que nosotros los vemos prósperos, los vemos felices, los vemos contentos, porque saben enfrentar las situaciones difíciles con el gozo del Señor. No porque no pasen situaciones difíciles. Pero cuando se le trae al Señor lo que Él pide en obediencia a su palabra, Él acepta esa ofrenda. Abel sabía que tenía que traer de un animal porque él conocía que lo que cubre el pecado era el sacrificio de ese animal, de ese cordero. Por eso es que la ofrenda de Abel mira hacia atrás, hacia el pecado de los padres donde Dios los cubrió, y mira hacia adelante porque él sabe, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la ofrenda de Abel es hacia atrás y hacia adelante. Mira el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo sobre la cruz es el que quita el pecado del mundo. Como la ofrenda viene para acercarnos a Dios, nadie se puede acercar a Dios sin tener el camino que es Cristo. ¿Tu ofrenda tiene a Cristo? ¿Tu última adoración tiene a Cristo? Dios no recibe cualquier ofrenda. La ofrenda que Él recibe con agrado es la de su Hijo Jesucristo, porque eso agrada el corazón del Padre. La figura de Génesis 4:4, donde está Abel ofreciendo la oveja, el primogénito de la oveja, está allí representando al primogénito de la creación, al Cordero de Dios. Abel ofreció a Cristo, pero Caín trajo cosas con un grado de maldición. Una ofrenda está contaminada cuando el Señor te dice que traigas algo y no lo traes. Porque traes lo cojo, porque le sacaste la instrucción, porque no obedeciste lo que Dios te dijo. Al Señor no se le engaña, al Señor no se le miente. Si usted se acuerda, en el libro de los Hechos,
el caso de Ananías y Zafira, está Pedro. Y los hermanos vendían su propiedad y traían la ofrenda a los pies de los apóstoles. Ananías dice que vende su heredad en tanto dinero y era mentira lo que le estaba diciendo. Entra al templo, se presenta delante de Pedro y dice, usted se sabe el relato, ¿no? Y dice, en tanto vendí la heredad. Y Pedro le dice, pero ¿por qué estás tentando al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué estás mintiendo? Y cae muerto. Cae muerto. Y hermano, esto es literal. ¿Te imaginas a alguien poniendo en un ofrendero monedas de peso porque es una talla? No digo que haya ocurrido. ¿Pero te imaginas poniendo cualquier cosa en el sobre? O cuando te dicen que pongas tu nombre en el sobre en el que ofrendas, ¿tú no obedeces a algo tan básico para que oren por ti? Cosas tan pequeñas, hermano. Te gastas y te endeudas. O algunos se gastan y se endeudan para comprarse las cosas más valiosas. Y al Señor le traemos cualquier cosa de ofrenda. O cuando estamos en una santa convocatoria, aquí en una reunión, estamos esperando qué está pasando en el Facebook. Tenemos hasta la falta de respeto de tener aquí celulares con sonido cuando deberían estar apagados. O aquí, mirando al otro, mirando al que te gusta, a la que te gusta. Qué falta de temor de Dios que tenemos nosotros. Nosotros, todos, necesitamos aprender el temor de Dios. Viene este marido, viene la otra, la señora, la Zafira, viene para acá. Y viene donde Pedro, ¿en cuánto vendiste la heredad? No, es lo mismo, se pone de acuerdo con el marido para mentir. Así, sí, mira, ahí vienen los que acaban de enterrar a tu marido, aquí mismo te llevan. Yo no lo veo tan lejano hoy día, hermanos queridos. Porque ¿cuántos de nosotros llegamos acá a los tiempos tan sagrados del Señor con tremendas mentiras? Con tremendos engaños. Engañamos, o sea, nosotros creemos que engañamos al Señor. Yo creo que si fuera así en este tiempo hoy, si se procediera así para establecer el temor de Dios, como se estableció el temor de Dios ahí en ese tiempo, habría un montón de gente, hermanos, tendríamos media iglesia en el cementerio. Media iglesia en el cementerio, porque además hay gente que cuando cree que ofrenda, porque de acuerdo a la cantidad que ofrenda, se cree superior al otro. Porque la cantidad que ofrenda es mayor. Nadie le hace un favor al Señor por ofrendar. Nadie. No se le hace un favor al pastor, al equipo pastoral, al discipulador. Es tu relación con Dios. Sabes que la consecuencia de la contaminación en el corazón de Caín maldijo toda la generación, querido. Toda la generación al final terminó errante porque el corazón se contaminó tanto que la envidia lo carcomió a tal punto que asesinó a su hermano. Hasta el día de hoy esa maldición es vigente. Así que piensa si le haces un favor a Dios entregando dinero. Cuando se le ofrenda al Señor, se le ofrenda al Señor. Ahí no se bendice a otra persona, ahí no se levanta a otra persona, no se levanta ninguna persona. A la única persona que se levanta es el Señor. No es el momento para saludar, no es el momento para comer chicle, no es el momento para reírme, no es el momento para deshonrar al Señor. Es el momento de presentarme para que, Señor, acepta por favor mi ofrenda.
acéptala, por favor. Hermanos, como que a veces se nos olvida que tenemos un Dios tan santo, que recibe adoración de día y de noche, que los ancianos se postran, que dejan las coronas, como que se nos olvida que sus ojos son como llamas de fuego, como que se nos olvida que todo tiembla ante su voz. Se nos olvida, como la mayoría de nosotros somos como hombres naturales, nuestro espíritu no discierne el temor de Dios. Como no discierne el temor de Dios, creen que estamos todos aquí los humanos nomás. Y no discernimos la santa presencia del Señor en medio de nosotros. Por eso hacemos tanto acto indigno, tanta cosa indigna. Y te digo una cosa, me acordaba yo de un caso cuando fui a una mezquita, la única mezquita de Chile que se abre al público, que está en La Serena. Y me impactó una cosa, porque el rey que abrió esa mezquita dio un decreto, me parece que hace 5 años atrás, que nadie entrara, porque cuando se abrió, porque son solamente 5 miembros de esa mezquita, de la gente que sigue esa religión, y las personas que entraron a la mezquita se tomaron una foto así, y otro tirado en la alfombra, y la subieron a Facebook. Se cerró la mezquita. Yo, para poder entrar como turista en un tiempo que no era de oración, andaba con un pantalón corto hasta acá. ¿Sabes qué? Para poder entrar a su salón de culto tuve que ponerme una falda larga, porque nadie entra de cualquier manera, sea yo de la religión o no. Y aquí, hermanos, entramos al lote. Aquí, cuando se está ofrendando, podemos tener nuestro propio café concert en el baño, en el hall. Cuando se predica, podemos salir al patio. Los niños pueden jugar fútbol. Pueden jugar fútbol, fíjate. Mientras se comparte la palabra del Señor. Cuando tu crío tiene que estar aprendiendo la instrucción de Dios. ¿Cómo no nos damos cuenta, hermano? ¿Cómo farreamos nuestras generaciones como Caín? Y te lo digo en el nombre de Jesús. Pareciera que estoy molesta, pero fíjate que parece, pero dentro de mí, dentro de mi corazón, lo que más anhelo es que podamos mover la mano de Dios a nuestro favor, que podamos honrar al Señor, si para eso estamos. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que ofrendar al Señor como se dispuso en nuestro corazón, cada uno de como propuso en su corazón. Cuando se da así, se da con un corazón que está rendido a Cristo. Esa ofrenda siempre es Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a dar una ofrenda conforme a lo que Él nos pide. Y no vamos a dar algo que esté manchado, sino que vamos a dar algo que sea sin tacha y sin defecto. Entonces dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El natural no entiende esto. Dad y se os dará. Y usted dése cuenta y véalo en su propia vida, que cada vez que usted da, esta ley se aplica. Usted recibe. Dé y usted va a recibir. Ahora no se ofrenda de cualquier manera. Dice Mateo 5, 23 y 24. Y creo, hermanos, que todos nosotros sabemos esto, pues tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Nos dice que si tu hermano tiene algo contra ti, no ofrendes. Dice, arréglalo y ofrenda. Soluciónalo y ofrenda. Ni siquiera yo tengo problema con el hermano. Nosotros tenemos que pedirle mucho perdón al Señor. Mucho perdón al Señor. Porque si nos revisan el libro de las memorias ahí,
en más de una oportunidad hemos ofrendado peleados con la esposa, peleados con el esposo, medio enojados con el discipulador. No me hables, hermana, no me hables, estoy molesta contigo. No me digas, hermano, a este hermano no lo quiero ver. Y ofrendamos. Y después queremos que en la semana nos vaya bien, pues. Tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Y arrepentirnos significa solamente, Señor, te pido perdón. No, es cambiar de actitud, cambiar de la manera de pensar, cambiar en la manera de preparar nuestra ofrenda delante del Señor. Caín presentó la ofrenda de parte de un corazón que estaba dañado porque tenía envidia de su hermano. Entonces nosotros, hermanos queridos, ¿tienes problemas con alguien? ¿Envidias a alguien? Ora por él. Ora. Te va a ayudar a ver cómo Dios ve a esa persona. ¿Te cae mal? ¿Te cae mal? Ora por esa persona que te cae mal y pregúntale al Señor cómo bendecirlo. Empieza a soltar sobre esa persona. Porque nadie de los que se congregan acá son nuestros enemigos. ¿Tienes problemas con el hermano? Hay gente que por presencia nomás le cae mal el otro porque no le estincó nomás. Ora al Señor. Si dice que nosotros tenemos que bendecir a los que nos maldicen, entonces imagínate el nivel que tenemos que tener con nuestros hermanos. Si no te agrada a tu hermano, preséntalo al Señor y bendícelo. Habla bien de él. Y el Señor va a sanar tu corazón. El Señor va a sanar la envidia. Imagínate si Caín le hubiera preguntado a Abel, Abel, ¿cómo que se hace? ¿Cómo que preparaste tu ofrenda tú para que yo la pueda preparar bien? ¿En qué parte la hice mal? Porque yo quiero también tener el favor de Dios. ¿Cómo la hiciste tú? Presentemos delante del Señor una ofrenda grata. Enséñale a tu hijo, enséñale a tu hija a ofrendar. Enséñale. A ofrendar con gozo. Esa frase, dad hasta que duela, no es bíblica. No está en la palabra del Señor. Dice que no tenemos que traer con tristeza, que el Señor ama al dador alegre. Enséñale a tu hijo la bendición que es honrar al Señor como ofrenda, el privilegio que es que Dios reciba nuestra ofrenda. Vamos a la segunda llave que se llama diezmo. A mí me impactó mucho cuando vi el principio del diezmo. Porque ciertamente yo siempre había escuchado la palabra del diezmo y una de las palabras que me sé de memoria del diezmo es que tenemos que traer los diezmos al alfolí para que haya abundancia en mi casa, y vamos a ver ese verso también, pero por favor le invito a leer la palabra de Deuteronomio 14:22. Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus granados. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Por qué tengo que hacer esto? Para aprender a temer al Señor. Entonces este es un mandato que el Señor nos da para que nosotros podamos tener temor de Dios y tengamos ese reconocimiento que todo viene de Él. Si usted gana 100,000 pesos, su diezmo son 10,000. Si usted gana 1,000,000, quítele un cerito, su diezmo son 100,000. De todo lo que recibe, tiene que entregarle al Señor el 10%. ¿Por qué? Aprenda a tener temor de Dios. Aprenda a tener temor de Dios. Dice la palabra del Señor que este mandato fue instituido con ese objetivo. La gente cree que, el que habita el abrigo del Altísimo,
¿Y todos tienen la protección del Señor? No. El que teme al Señor tiene esa protección del Señor. ¿Qué dice acá? Dice la palabra del Señor. Si nosotros nos remitimos al tiempo, vamos a darnos cuenta que la primera persona que diezmó fue Abraham. Abraham venía de pelear contra los reyes cananeos y venció. Y en esa situación estaba cuando se encuentra con Melquisedec, rey de Salem. Y Melquisedec, rey de Salem, es rey y a la vez es sacerdote. Es el rey de la paz. ¿Y qué hace él? Cuando se encuentra con Melquisedec, Melquisedec dice que el Dios de los cielos fue el que le dio la victoria. Entonces Abraham dice, wow, este adora al mismo Dios que yo adoro. Entonces voy y le entrego los diezmos. Y dice que le entregó los diezmos y Melquisedec lo bendijo y le declara la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es que Dios le libró de sus enemigos. Abraham, en un acto de reconocimiento y de temor, le entrega los diezmos a Melquisedec, que no es otra cosa que la figura del sacerdocio y del señorío de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos diezmando, lo que estamos diciendo es que Cristo es nuestro Rey. Él es nuestro Señor, que Él gobierna sobre nosotros y que su sacerdocio se acerca a nosotros y a nosotros nos permite de esa manera acercarnos a Él. Génesis 14, 18, si usted lo quiere revisar en casa. Ahora, Abraham fue el padre de la fe. Y como tal, como ser el padre de la fe, lo que hace es tomar acciones para agradar a Dios. Lo hace porque está obedeciendo a la palabra de Dios. Porque la fe sin obras es muerta. A Jesucristo es mi Señor, dale lo que le corresponde. Y aquí entra lo que dice Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Porque vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Porque me robaste. Trae todos los diezmos al alfolí. Si haces esto, vas a tener alimento en tu casa. Ay, es que ¿cómo voy a dar el diezmo? Entonces, ¿con qué alimento mi casa? Tienes una maldición. Maldito eres con maldición. Y no da lo mismo que Dios diga esa palabra a que te la diga la señora en la esquina. Trae el diezmo al alfolí para que tu casa tenga comida. Para que tu casa tenga pan. Y no tan solo va a tener pan, porque dice la palabra del Señor en Malaquías 3, del 8 al 11. Y pruébame, si no te voy a abrir la ventana de los cielos y te voy a derramar bendición hasta que te sobre, hasta que abunde. Y voy a reprender por vosotros al devorador, para que no destruya el fruto de tu tierra, para que tu campo no sea estéril. Hay un montón de gente que viene, que ministrenme, ayúdame. ¿Estás diezmando? Porque si estás diezmando, nosotros, ninguno de los que está acá, de los discipuladores, puede orar por ti, porque es legal que devorador esté metido en tu casa. ¿Quieres que se pare la maldición? Ponte a cuenta. Ponte a cuentas. Diezma. De todo lo que recibo, me dieron un bono, saca el diezmo de tu bono. Me dieron una ofrenda, saca el diezmo de tu ofrenda. Saca el diezmo de todo lo que recibes. Eso dice Deuteronomio 14, 22. Había un matrimonio una vez que quería que nosotros los ayudáramos por un juicio. Y estaba en realidad la situación bastante complicada. Y vinieron, pastora, necesitamos que oremos porque tenemos que presentarnos al juicio mañana. Y el Espíritu Santo de Dios me dice, pregúntale si están diezmando. ¿Estás diezmando? No pudimos diezmar este mes, no puedo orar por ti. Ponte al día con tu diezmo. Luego yo oro por ti. A la pastora le interesa la plata. No, yo no me voy a poner a reprender algo que el Señor no reprende.
¿A quitar legalidad de qué? Si no es la vecina la que dice maldita eres con maldición, es el Señor que está diciendo. El Señor no se va a desdecir de su palabra. Este Abraham era tan entendido que él diezmó por sus generaciones. ¿Para qué? Para que aprendan el temor de Dios. ¿Cuánto hombre, jefe de hogar, según nuestros términos, tiene a los hijos perdidos porque no diezma? ¿Qué temor de Dios van a tener los críos si él no diezma? Y puedo decirte que conozco hombres. No quiero decir otra palabra, ni por ofender, ni por nada. Que los hijos no están aquí, vienen acá, pero no están acá, porque los padres no diezman. ¿Temor de Dios? ¿Por qué? No quiero ser ofensiva, quiero decir la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor tiene pasos para que tu gente tenga temor de Dios. ¿Por qué no le preguntas al Señor qué misterio hay en el diezmo para las generaciones? ¿Por qué Abraham lo hace así? Y mira la generación, si en él fue el bendito a todas las naciones de la tierra. Jesucristo viene de ese linaje. Tengo que decirle, hermano, que Jesucristo no era chileno. Fíjese, era descendiente de Abraham. Nadie dijo que Lautaro, que Galvarino diezmara por sus generaciones. Tengo que decírtelo. Que mis hijos vengan al temor de Dios. Diezma, po. Si ese es un diseño. Que no tengas destrucción en tu casa. Ahora te calza. Ah, por eso es que la simiente mendiga pan. Bueno, diezma, po. Porque una de las razones por las cuales queda la escoba en la familia es la falta de obediencia al Señor en el diezmo. Malditos sois con maldición, porque ustedes me han robado. Ahora nosotros podemos ver, Abraham comienza a diezmar, Isaac seguramente lo hizo, pero ¿qué pasa con Jacob? A Jacob nadie le reveló eso. Jacob se va de su casa, se va a la tierra de Labán, donde va a conocer a su amada Raquel. ¿Y qué pasa? Él tiene un sueño, nosotros sabemos que él sueña, duerme sobre la piedra. ¿Y qué es lo que hace él? Dice, aquí está el Señor. Oh, wow, Señor, aquí yo te voy a entregar el diezmo de lo que yo reciba. ¿Nadie se lo enseñó? Jacob hace algo similar. ¿Dónde está eso? Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y el Señor todavía no le ordenaba a nadie el diezmo. Pero en la generación de Jacob ya se manifiesta como una piedra. Abraham, Isaac y Jacob. Lo que en Abraham fue un acto de fe, en Jacob, como tercera generación, ya se establece como una piedra. Y se levanta esa señal de estar diciendo, el que me cubre es Dios, el que me provee es Dios, el que me libera del devorador es Dios. No soy yo, no es mi capacidad, nada, Él es. Y Jacob sí que se movía en el mundo espiritual. Él decía, las ovejitas de este color son mías, las blanquitas para allá, las manchaditas para acá. Entendía cómo se movía el mundo espiritual. La gente natural es porfiada. Ni siquiera la gente natural. A la gente que le gusta desobedecer a Dios y vivir pegada a la carne, a la desobediencia, a la naturaleza carnal, le busca 1001 excusas al diezmo. Porque aman al Señor. No son fieles al Señor en eso. Cuando yo diezmo, me ubico bajo la protección de quien recibe ese diezmo. Y se activa el temor de Dios.
El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es un principio espiritual. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, no tan solo los guarda, los defiende. ¿Usted teme al Señor si no diezma? No, no temes al Señor. ¿Tengo que sentir diezmar? No. Tienes que obedecer diezmar. No pidas que el Señor te defienda si tú no le temes. La palabra dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué? Porque esa persona reconoce el gobierno de Dios sobre su vida, reconoce su señorío, reconoce su sacerdocio. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Le das mesada a tus hijos? Enséñale a diezmar ahora. Enséñale. Que desde pequeños se pongan bajo el temor de Dios. Vas a bendecir a tu casa. Ahora, algunos dicen, no, lo que pasa es que el diezmo, paren la cosa, pues el diezmo del Antiguo Testamento. Se les olvida que toda palabra es inspirada por Dios. O que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasa. Ay, aplico lo que me tinca. Te voy a leer un verso que me enseñó mi padre. Y amo este verso, fíjate, me gusta mucho, a mí me gusta ver estas cosas que me bendicen. Y te la voy a leer en una versión que es como más clarita. Mateo 23, 23. Si tú no diezmas, pégala en tu pieza para que se te despierte la conciencia del temor de Dios. No te lo digo irónicamente, lejos de mí venir a ofender a las personas, te estoy hablando una verdad. Mateo 23, 23, para que te la memorices, para que la palabra sea una espada que te penetre y saques de la ruina tu casa. Y si tú diezmas para que tengas herramientas del Señor que avalen tu fe. ¡Qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Así dice, tiene signos de exclamación. Te la estoy leyendo como sale acá, con signo de exclamación. Te lo leo de nuevo. ¡Qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que tienen, incluso de la menta, del anís y del comino. Los fariseos diezmaban de todo, hermano, de todo. Si el árbol daba 100 naranjas, 10 naranjitas diezmaban, hermano querido, de todo. Pero se le olvidan las enseñanzas más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. O sea que ahora cuando diezmamos tenemos que también tomarnos de la mano de la justicia, de la misericordia y de la fidelidad a Dios. Y mira lo que dice el verso. Deberían hacer esto sin olvidarse de hacer lo demás, como dar la 10ª parte. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? A tu diezmo añádele ahora justicia, misericordia y fidelidad a Dios. Añádele la fidelidad a Dios. Añade ser el misericordioso. Añade ser justo. Es injusto que te quedes con lo que le corresponde al Señor. Es injusto que tú ofrendes lo que a ti se te ocurre y no lo que el Señor te pide. Es injusto que entregues tu ofrenda sin haber arreglado problemas con las personas. Es injusto que siendo tú el responsable de tu casa, maldigas a tu casa por desobediente. Es injusto. El Señor nos ayude. Nos ayude el Señor y nos sujete de la mano, porque de Él viene el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que buscarlo a Él para que nos ayude a caminar este camino que es estrecho,
pero que Él nos dio a través de su Hijo la capacidad de avanzar en su nombre y así bendecir nuestras vidas y nuestras generaciones. Ahora, Jesucristo está dando a entender, porque estas son las palabras de Jesús, no es un relato, no, es Jesús hablando. Jesús está diciendo que tenemos que diezmar juntos con tener misericordia, justicia y fidelidad a Dios. Ahora, ciertamente esto, cuando llegamos al Señor, el Señor es el dueño de todo. Solamente quiero contarte el ejemplo de William Colgate, que a lo mejor lo puedes ver en el internet o qué sé yo. Este es un hombre que conoció al Señor. El Colgate, el de los productos Colgate, la pasta, qué sé yo, pastas dentales. ¿Y qué pasa? Este hombre conoce al Señor de una familia muy pobre. Búscalo si quieres en la historia, en el Google. Y resulta que él entiende el tema del diezmo. Y comienza a trabajar en una labor de limpieza, en un lugar, y empieza a diezmar de todo lo que recibe diezma. Y forma una empresa con un socio, y resulta que en el tiempo, al poco andar, el socio muere y él se queda de la noche a la mañana dueño de todo. Luego él sigue incrementando su diezmo y al final él parte de un 10%, pero termina, no sé si recuerdo bien, pero al final termina diezmando como acerca del 40-50% de todo lo que recibe, porque la bendición y la prosperidad del Señor es una ley. Es una ley. Esta ley del diezmo se cumple sí o sí. Que la persona lo aplique, se congregue o no se congregue, entrega el diezmo al altar del Señor, al alfolí, eso va a traer provisión y abundancia en la familia, porque es una ley del Señor. Vamos a la última, no quiero cansarlos, la última es la primicia. El tercer punto, la tercera ley espiritual es la primicia. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor en cada cosa es como un padre que nos va enseñando amorosamente principios de vida. Mira, hijito, cuando tú tengas tu primer trabajo, hijito mío, la primera cosita se la vas a dar al Señor. Tu primer sueldo, hijito mío, mira, ese primer sueldo no lo guardes para ti, porque no es una pérdida, porque mira, este primer sueldito que tú vas a tener, hijito mío, cuando seas grande, cuando trabajes, te va a bendecir el resto de tu trabajo. Entonces, hijito mío, esto tú lo vas a separar y se lo vas a entregar al Señor a través del sacerdote, porque eso te va a bendecir. Y entonces le empieza a enseñar, el padre amoroso empieza a enseñarle al hijo, mira, hijito, así se aparta el diezmo, porque esto te va a dar la protección del Señor. Hijito mío, así tienes que preparar tu ofrenda. Mira, vamos a hacerlo así al Señor. A lo mejor no lo hicimos tan bien, pero mira, el Señor nos va a perdonar, el Señor va a obrar en nosotros y vamos a lograr encaminarnos en este camino. Hijito mío, vamos. Entonces el niñito va aprendiendo, porque sabe que el Señor lo quiere bendecir, porque está aprendiendo a través del Señor cuál es el camino por el que le va a ir bien. Entonces, como sabe que en ese camino, siguiendo esas pautas, le va a ir bien, mira, todo lo que el Señor habla tiene el principio del amor. Y mira lo que dice Juan 3. Este es el principio de la primicia. Juan 3 dice que el Padre nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo primogénito. Él nos dio su primicia. Él nos dio lo primero, lo más precioso. Cristo es la primicia del Padre. Y Él dio esa primicia del Padre para redimir a la humanidad. ¿Por qué? Porque después Romanos 8:29 dice que Él vino a ser el primogénito de muchos hermanos. Entonces el Señor sabe que cuando nosotros aplicamos este principio de la primicia, la bendición alcanza todo lo restante. Mire cuánto le ama el Señor a usted, que le está enseñando estos principios para que su casa sea bendecida. Dios sabe que si usted aplica esto, el resultado de ese acto van a ser muchos hijos para Dios.
¿Cómo funciona la primicia? Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Cuál es el principio espiritual de la primicia? Lo primero, el primer fruto. Cuando comiences a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. El Señor da a su hijo primogénito y obtiene muchos hijos. La congregación de los primogénitos. La primicia tiene una bendición generacional. Ahora, ¿cuál es el principio de la primicia? El amor. Porque Dios nos amó tanto que dio su primicia. A Dios nadie lo mandó que diera a su primogénito. Lo hizo por amor. Si nosotros amamos así al Señor y le entregamos a Él lo primero porque lo amamos, porque estamos agradecidos de Él, porque Él es nuestro Padre, porque es lo más precioso, lo más hermoso para nosotros, le vamos a entregar a Él lo primero, lo apartado. Y con esto nosotros apartamos nuestras generaciones. Esto funciona, hermano, este tema del amor funciona como cuando la gente pololea, como cuando la gente está enamorada o enamorada. Mira, cuando la gente está enamorada, no les importa comerse toda la, ¿cómo se llaman estas cosas, oye? Los créditos del internet. Y whatsappean hasta las 2, 3 de la mañana. Cuando el chico está enamorado, la luca que tiene la gasta en un helado para ella, porque ella es lo primero. Le da lo más valioso a ella, se pelea con la madre, con el padre, con todo el mundo, pero él se encuentra con ella. Ahorra toda la semana, prefiere no comer y guarda todos los cheques restaurant que le dan de beca alimenticia para comerse un pastel con ella. Ella le teje un gorro para el día de su cumpleaños. Le da lo primero. El Señor nos dio su primicia. El Señor se ofrendó por nosotros. Y este dar de Dios, porque detrás de todo esto está el amor de Dios, trae una bendición tan tremenda para nosotros. Mira, la primicia del Señor, que es igual que la ley de la siembra y la cosecha, dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es una ley, es un mandato como honra a tu padre y a tu madre. Es un mandato. Pero ¿sabes que una de las cosas que va a producir en tu corazón la primicia, cuando tú la das, es que tu corazón se va a volcar al Señor también? Tu corazón se vuelve a Él. Uno se une más, se posiciona. El Señor puede trabajar en lo de uno. Y es tan tremendo esto porque el Señor cumple su ley, la cumple su promesa. La primicia que habla de que el Señor es lo primero, que es lo más importante, se realiza entregando al Señor la primera y la mejor porción de la cosecha, del trabajo, no la sobra.
Por ejemplo, ¿cómo es una primicia? Si tú ganas 100 y el otro mes te suben el sueldo a 110, los primeros 10.000 pesos de tu aumento, eso es primicia. Si vas a entrar en un trabajo y te contratan, ¿no es cierto? Vas a tener harto tiempo ese trabajo, tu primer sueldo es del Señor. Y establece que nuestros recursos vienen de Él, que la bendición viene de Él, que la provisión viene de Él y que nosotros somos administradores de su bendición. Pero también quiebra dentro de uno la ambición y abre la puerta para que uno reciba la bendición del Señor. Por eso es que la primicia, si te aumentan el sueldo este mes, no lo puedes dar en septiembre. Porque Éxodo 22:29 dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Porque lo primero es lo primero, y lo primero es del Señor. O sea, no se te ocurra pagar una primicia en cuotas. Si ya lo recibiste, ¿cuándo le vas a dar al Señor lo primero? ¿En realidad el Señor es lo primero en tu corazón y por eso le das lo primero? ¿Dónde se entrega? Ezequiel 44:30. Las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Entonces la primicia es del sacerdocio, de los sacerdotes. No se le entrega una primicia a alguien que no es sacerdote. La primicia se da a los sacerdotes. ¿Para qué? No para que la bendición vaya un ratito a tu casa, vaya y quede y después se retire. No, si tú das la primicia, la bendición del Señor va a reposar en tu casa. Si usted no es sacerdote, usted no tiene que recibir primicia. Usted no tiene que entregar una primicia a alguien que no es sacerdote. Tiene que entregar la primicia al sacerdote. Y luego el Señor cumple esa bendición, esa promesa de bendición. ¿Por qué? Porque la bendición del Señor va a estar en nuestra familia, no como algo casual, sino como algo que se va a establecer, va a reposar ahí, se va a quedar ahí, va a habitar ahí, va a manifestar a Cristo ahí. ¿Por qué? Porque entrar en el reposo es entrar en la plenitud de vida que es Cristo. Cristo es el reposo. Y estando en esa posición, vamos a estar bendecidos. Entonces, hermanos queridos, cuando yo aprendí esto de las primicias, al principio creía que era algo optativo, que el que quería lo hacía, que el que no, no. Ahora entiendo que es una ley. Podemos dar tantos testimonios de gente que ha dado sus primicias de cómo el Señor les ha prosperado. Pero esto no es un tema de plata, es un tema de corazón. No es un tema de dinero, es un tema de gobierno. No permita que sobre su vida haya un gobierno que no sea el gobierno de Dios. No enseñe incredulidad y desobediencia a sus hijos. Enséñeles la fe. Fe es obedecer a una palabra. Cuando entregue sus diezmos, enséñele a sus hijos: estamos apartando el diezmo para el Señor. Oremos juntos. Y traiga, antes de llegar acá, tome un tiempo con su familia, el viernes, el sábado, no lo sé, pero tome un tiempo con sus hijos y aparten el diezmo para el Señor. El Señor dice que haciendo esto, hijos, Él nos va a bendecir y vamos a confiar en esa palabra. Sus hijos van a aprender de la fe suya. Aparte su ofrenda, no busque acá, sino que dígale: hijos, vamos el día domingo, hay una santa convocatoria del Señor y vamos a entregarle al Señor lo mejor. Hijito, no te vas a ir a jugar afuera, vas a estar conmigo adorando al Señor. Tienes que tener reverencia a su nombre. Tienes que aprender temor de Dios. Vas a cantar al Señor, vas a estar al ladito mío. No te llevo juguetes, hijo, porque el salón de culto no es para jugar, es un tiempo de adoración al Padre.
Hijito, usted va a dar su primicia. Mira, esto lo hacemos para que el Señor nos prospere. Y cuando te llegue la bendición del Señor, llama a tus hijos y dile, ¿se acuerdan que el mes pasado hicimos esto? El Señor hizo esto. Y ellos van a aprender a temer al Señor. Y tú vas a bendecir tu casa y tus generaciones. A veces nosotros decimos que creemos en el Señor, pero creemos re poco. Si hemos pecado en esto, pidamos perdón al Señor. Y yo creo que sí hemos pecado en esto. Y esta es una llave de bendición. Porque a uno lo lleva a vivir en la sobrenaturalidad de Dios. El Señor no necesita de un sueldo para bendecirte. Y bendición no tiene que ver solamente con dinero. Él quiere bendecir tu casa con paz. Él quiere bendecir tu casa del devorador, de que no se te destruyan las cosas. Que nada se quiebre en tu casa, que nada se rompa, que nada se eche a perder. Eso es bendición de Dios, ver que la mano del Señor está sobre ti, que te va bien, que se te abren las puertas. La bendición del Señor reposa en esas condiciones. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú puedas traer a la memoria las veces que hemos pecado contra ti en esto, Señor. No podemos decir en qué hemos pecado, porque si te hemos robado en las ofrendas, si te hemos robado en los diezmos, y a veces incluso los hemos entregado sin entender la santidad y la reverencia que esto conlleva. Lo entregamos como un compromiso que hay que cumplir, cuando es un acto de adoración. Nos hemos quedado con las primicias, Señor, hemos hecho tanta cosa. Pero tu palabra dice que tú pasas por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Y lo que hicimos ignorantemente, perdónanos. Pero la desobediencia, Señor, nosotros sabemos que tiene consecuencias. Ayúdanos, Señor, a entender, a vivir conforme a tus leyes, a conocerte como un Padre, a tener la seguridad de que tú no nos vas a desamparar, que tú no nos vas a dejar, que vas a abrir siempre una puerta, que siempre vas a proveer. No tan solo en lo económico, en la comida, siempre nos vas a proveer de paz, de salida, de lo que necesitamos, Señor, incluso de equilibrio mental. Que si nosotros tenemos estos principios básicos, tú te vas a encargar aún de nuestras generaciones, ni siquiera aunque no vivan con nosotros, porque la promesa no es para los que están en casa, es para las generaciones. Tráenos, Señor, la medida de fe que necesitamos. Igual que el hombre, Señor, que te dijo, Señor, yo sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor, ayúdanos, porque cada uno necesita ir dando pasos de fe. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a dar esos pasos de fe. Guíanos, Señor, en este caminar tuyo, que es un buen caminar, pero guíanos, Señor, y ayúdanos a conocerte como un Padre amoroso, Señor, un Padre bueno, que si tu palabra dice que si un papá de estos naturales da lo que sus hijos necesitan, ¿cuánto más tú no nos darás todas las cosas? Pero ordena nuestras prioridades, porque nuestras prioridades son las de Maslow: casa, comida. Cuando tu prioridad es buscar primeramente el reino. Quiebra nuestros esquemas mentales, Señor, que nos hacen vivir en estrechez y nos hacen vivir en lo natural, en lo temporal. Casa, comida, ropa. 5 necesidades básicas que un hombre determinó, pero que marcan la forma de pensar del mundo. Porque la forma de pensar del reino de los cielos busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te va a añadir. Ni siquiera lo vas a tener que buscar, yo te lo voy a dar. Pero revélanos esa verdad, Señor, porque el corazón se pone en lugares de temor y empieza la mente a pensar. Despéganos de la mentira, Señor.
Muéstranos tu verdad. Si a los que estamos acá se nos revela tu amor, no vamos a tener temor, porque sabemos que en tu amor no nos vas a dejar, no nos vas a desamparar. En tu amor vamos a ver cobertura, protección, sustento. Si tu amor fue al nivel de dar a tu primicia, ¿cómo no nos vas a dar todas las cosas? Pero revélalo, Señor, para que en la medida que cada uno va dando un paso de fe, el temor huya, Señor. Huya y tengamos la plena confianza y la seguridad de que tú estás con nosotros y que nos vas a ayudar, porque nos vas a poner en un lugar espacioso y nos vas a prosperar. Enséñanos a amarte y a confiar en ti. Tómanos de la mano, Señor. Llévanos en tus brazos si no somos capaces de caminar, pero que no nos perdamos de tu fe y que salgamos de esos lugares de esclavitud, no tan solo de esclavitud al dinero, sino de esclavitud al temor. En el nombre de Jesús. Amén.